Bueno, señor Delgado, ibas a lo que sucedió hoy, la respuesta que da Ricardo Salinas Pliego. Lo que pasa es que es un asunto, y esa es la noticia principal que tenemos el día de hoy en nuestra portada, porque ha ido subiendo el tono de Ricardo Salinas Pliego sobre el gobierno, pero también ya específicamente sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y con mayor razón, Alejandro, desde que el gobierno, a petición de nosotros, informó cuánto es lo que debe Ricardo Salinas Pliego al fisco, cuánto debe de impuestos, de recargos, de actualizaciones por los litigios que él mismo ha emprendido desde hace ya muchos años, 2 décadas, menos de 2 décadas, pero hace muchos años. Desde entonces, desde que se dio a conocer, desde que se precisó, a raíz de un reportaje que aquí publicamos, que debe 63,000 millones de pesos y que también la semana pasada, Alejandro, que el presidente informó que casi 2,000 millones de pesos no ha entregado el Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego al IMSS, pues entonces ha ido escalando estas posturas de Salinas Pliego, y hoy, después de que el presidente López Obrador por la mañana dijo que Salinas Pliego da línea a sus trabajadores, particularmente los que están en el ámbito de la información, pues le brincó el magnate. Por la mañana, López Obrador mencionó que Salinas Pliego, cuando hablaba de la campaña en contra de la reforma que aprobó la Cámara de Diputados para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues dijo que que Salinas Pliego da línea. Pero, bueno, mejor vamos a escuchar cómo lo dijo hoy el presidente y cuál fue la respuesta que más tarde, a través de su cuenta, dio Ricardo Salinas Pliego. Es que ahora Ciro está sumado a la campaña en contra del fondo de pensiones. Ya sé. ¿Por qué están sumados? Porque sus jefes tienen que ver con afores, con el manejo de los afores, o los amigos de sus jefes. Y ni modo que se les crea que son independientes. Si fuesen independientes, no les pagarán tanto. Les pagan mucho porque están al servicio de la empresa. No dudo que haya cosas, ¿no?, que se les ocurran y las puedan decir, en el caso de Ciro, sin consultar a Olegario. Pero en las cosas como esto de las afores, no. Pues ¿quiénes manejan las afores? El mismo Salinas Pliego, a ver si lo encuentras, en una entrevista dice que es hasta penoso que él no permite que
sus conductores de noticias actúen con libertad, que él les da línea. A ver si le encuentras, porque así se aclaran más las cosas. Entonces, ¿qué me voy a estar peleando con Javier Alatorre? O sea, es buena persona, Javier, nada más que el lineazo, ¿no? Ay, nanita. Y, sí, a ver si lo... Nada más el fragmento, en donde dice de que él, que su empresa sí, palabras más, palabras menos, no va a llevar tiempo. Sí, ahorita Si no, mañana. Sí, porque son 42 minutos. No, pero el fragmento es para encontrar. Entonces, cuando alguien dice, es que la nota es la nota, ¿no? Y yo no me meto o no puedo, porque son independientes. Antes, ahora ya no tengo la posibilidad de platicar con ellos, pero antes cuando me decían eso, empezaba yo así. ¿Y qué haces? Pues ando buscando al tonto que te lo crea, ¿no? Sí. Pero bueno, así es esto. Dijo por la mañana el presidente López Obrador que, por cierto, su equipo no le compartió o no compartió una entrevista que le hace la conductora Adela Micha a Ricardo Salinas Pliego, y en una parte, en una parte le pregunta Micha si le da línea a sus conductores y a sus noticierios, y Ricardo Salinas Pliego dice, claro que doy línea, es mi responsabilidad. Entonces, a eso hizo alusión el presidente, y más tarde, a mí me llamó la atención, a las 10 de la mañana con 13 minutos, Ricardo Salinas Pliego emite el que me parece es el mensaje a través de la red social X más directo, y en el que llama mentiroso al presidente López Obrador. El mensaje a través de Twitter dice: AMLO, fiel a su característica de gobiernícola mentiroso, dice que yo no permito la libertad de expresión de los conductores de Azteca. Da pena verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO ni el bañagatos de Jesús Ramírez Cuevas le hacen honor a la investidura presidencial. Y la lealtad a ciegas que AMLO le exige a sus colaboradores, añade Salinas Pliego, en nuestra filosofía de contratación y trabajo simplemente no existe. Nosotros, en Grupo Salinas, somos hombres libres y actuamos por convicción personal y no por instrucciones de arriba. Concluye Salinas Pliego con una frase: vámonos a trabajar, pues, que estos gobernícolas no se mantienen solos y les gusta mucho vivir bien del dinero de la gente. El párrafo, Alejandro, es el segundo más
intenso. Es más fuerte, o sea, es el mensaje más fuerte que Ricardo Salinas Pliego le haya lanzado al presidente López Obrador. Sí, sí. Es obviamente, él había hablado de gobiernícolas, de que AMLO estaba rodeado de mentirosos y de corruptos, de rateros, así con esas palabras lo ha dicho varias veces, pero este ya es un mensaje directamente al presidente. Dirigido al presidente, a quien llama gobiernícola mentiroso. Pues bueno, en la imaginación de Ricardo Salinas Pliego y frente a sus colaboradores, seguramente está haciendo lo que hicieron aquel grupo de empresarios con Enrique Peña Nieto al final de su sexenio, que es convertir en el payaso de las cachetadas a Peña. Y lo que quiere Ricardo Salinas Pliego es, primero, medir fuercitas con el presidente López Obrador y, segundo, intentar hacer lo que hacen siempre los empresarios, sobre todo los empresarios de medios, al final de un gobierno, que es después de beneficiarse con todo el dinero de la publicidad, porque Ricardo Salinas Pliego, no se nos olvide, recibe cientos de millones de pesos en publicidad del gobierno federal. Al final siempre terminan abofeteando al presidente en turno. Y eso es lo que pretende Ricardo Salinas Pliego con el presidente López Obrador. Repetir la dosis que le dan a cada presidente cuando se va. Yo creo que no le va a salir barato a Ricardo Salinas Pliego, porque el presidente López Obrador no es Peña. Peña se va con menos, casi creo que con un dígito de aprobación, y López Obrador es un individuo que tiene un índice de aprobación muy alto, primero. Segundo, no es un cómplice, no llegó a la presidencia de la República en complicidad con los medios de comunicación, lo cual le da mucha distancia y le da autonomía para poderlo ver de lejecitos. No, en ese sentido creo yo que tampoco es el presidente López Obrador como el presidente Peña o los anteriores. Tercero, no aspira el presidente López Obrador a recibir ningún favor de Ricardo Salinas Pliego cuando se haya retirado, así como lo han recibido todos los demás presidentes, ya sea buen trato o lo que sea. No aspira a eso. Entonces, y cuarto, el proyecto del presidente López Obrador no se va. El proyecto del presidente López Obrador se queda. Y eso no es menor, porque ha habido muy pocos momentos en la historia de México en la que un proyecto tiene la aspiración de convertirse en un proyecto de más largo alcance que 6 años. Entonces, yo no veo cómo Ricardo Salinas Pliego vaya a salirse con la suya después de toda esta cantidad de groserías. Vamos a ver, digo, seguramente se va a apoyar en el Poder Judicial, pero tampoco los jueces son eternos, ni el Poder Judicial va a resistir. Las Cortes tardan mucho tiempo, y el Poder Judicial en particular, en el mundo, en cambiar, pero cambian, terminan cambiando. Un presidente termina viendo ya fuera del gobierno cuando cambian los poderes que él impulsó. La Corte va a cambiar en algún momento, va a cambiar hacia el progresismo mientras se mantengan gobiernos progresistas, porque no hay manera, no son puestos eternos. Entonces se va a tratar de apoyar en el Poder Judicial de Ricardo Salinas Pliego para tratar de salir de esta, que es su más grande derrota, porque está virtualmente en quiebra. No existe nadie, Álvaro, ni Carlos Slim Elú, que tenga la cantidad de dinero que reclama el gobierno de México a las empresas de Ricardo Salinas Pliego. No hay quien disponga de esa cantidad para pagarla como se la está requiriendo. Y si pierde los amparos, Álvaro, va a tener que pagar. Y eso es la quiebra. Aquí tuvimos el privilegio de revelar cuánto es lo que realmente adeuda Ricardo Salinas Pliego.
ni el gobierno, ni el presidente López Obrador habían informado del compromiso que tiene Salinas Pliego con el fisco por los litigios que arrastra, que inició desde el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Aquí publicamos hace 15 días, que hace 3 semanas, que Ricardo Salinas Pliego debe 67,000 millones de pesos. Había pagado una cantidad y, a pregunta expresa que yo le formulé al propio presidente López Obrador, porque es un asunto de interés público que haya grandes contribuyentes que no paguen, él se comprometió ese lunes a que el miércoles los funcionarios encargados del tema, el sistema de administración tributaria y también la Procuraduría Fiscal, rindieran un informe, como ocurrió. ¿Cuánto debe Ricardo Salinas Pliego? 63,000 millones de pesos. Y naturalmente, esa información, que en efecto equivale a que Salinas Pliego, las empresas de Ricardo Salinas Pliego, incluyendo las concesiones del Estado que tiene, como las televisoras y su propia empresa de Internet, están en quiebra. A partir de entonces, arreció Ricardo Salinas Pliego pues las críticas al gobierno y al presidente. Y yo digo, qué bueno que critique, pues está en su derecho de criticar como ciudadano cualquier cosa que no le parezca del gobierno de la República o de cualquier autoridad. Está correcto. Claro que es una conducta que contrasta con la actitud obsequiosa de otros presidentes, ya no digamos de Peña, de Calderón, de Fox, cuando asaltó con un comando armado el Cerro del Chiquihuite, y cuando Fox dijo, ¿y yo por qué? Pues porque es autoridad, era autoridad. Y ya no se diga la actitud obsequiosa con Zedillo y sobre todo con el benefactor de Ricardo Salinas Pliego, Carlos Salinas y Raúl Salinas de Gortari. Está bien que critique lo que hagan reportajes sus medios, que informen. Pero esto es un asunto ya también personal. Sí, sí, sí. Y en 4 meses el presidente se va a ir. Se quedan sus deudas. Así es. Ricardo Salinas Pliego, no porque se vaya el presidente, va a dejar de tener las deudas que debe resolver ya está en esa cancha el Poder Judicial. Pero no porque se vaya el presidente López Obrador cambia radicalmente el país. Por lo que tú decías, Alejandro. No cambia. Y porque también hay una sociedad actual que no es la sociedad de Carlos Salinas, cuando Carlos Salinas gobernaba, su adorado Carlos Salinas. No. Por eso las audiencias vienen en picada en el propio TV Azteca, y sobre todo una cualidad que deben tener o que buscamos tener quienes nos dedicamos a la información periodística: credibilidad. Entonces, no es un asunto ya ni siquiera de un pleito. El señor Ricardo Salinas Pliego debe cumplir con sus obligaciones tributarias. Él inició los juicios, ahora esperamos y debe el Poder Judicial resolver pronto y bien. Y ya veremos, pero pues es un asunto, creemos nosotros, de interés público, por eso lo abordamos aquí.